grabando y hago unos repasos. Chao. Bueno, no sé si hay alguna recomendación para la parte de tecnologías web, si es que todavía no te fuiste, está por ahí. Eh, Estoy preguntando a Cristian Silva, Tato, eh, pero bueno, él lo difunde bastante a través de bien, de las redes que estamos manejando, principalmente Telegram. Y el colaboratorio, obviamente, sigan ahí las novedades de la parte web. En algún momento de la clase voy a abrir un sondeo, a ver si esta vuelta funciona, para chequear algunos aspectos de tecnología que podamos estar manejando, con los que puedan contar ustedes, para tener nosotros un panorama, por lo menos en esta comisión, de quienes tienen alcance o acceso a diferentes tecnologías que estamos usando ahora y qué tan complicado están como para hacer eso, para contar semana a semana con eso, digamos, ¿no? Contar con acceso a una cámara web, a una conexión a internet y micrófono también. Bueno, un espacio para trabajar con processing, lo estamos dando por sentado, digamos, estamos descontando que tienen o en su casa o en el espacio donde están o pueden trabajar con alguien que tenga una computadora como para hacer correr processing, obviamente para poder desarrollar las consignas, ¿no? Eh, pero bueno, estamos ahora a una... Bueno, gracias, ahí pasó Rocío el enlace en el chat, el enlace a la planilla de asistencia, si quieren ir completando para marcar para seguimiento. Me llama la atención que cada tanto encuentro algunas marcas de presente en retroactivo, digamos, ¿no? A semanas anteriores. Eh, si no estuvieron, no sé si por ahí el criterio, si capaz que ven la grabación después, si se marcan presente, está bien, me sirve el dato, digamos, de que están siguiendo las clases. Ahora, si se conectan después de un mes a esta clase y no marquen el retroactivo hacia atrás, me sirve el dato más concreto de saber quiénes más o menos están viendo los contenidos. Ahora, como les digo, si por ahí se vieron el video y bueno, asumen que están siguiendo el tema de la clase y lo quieren marcar aunque sea ya en diferido, de todos modos yo me hago una marca personal de saber que vienen como rezagados con eso, ¿no? Eh, pero no dejen de poner ahí una P en los comentarios de la celda para saber qué proporción de esta comi estamos siguiendo adelante la cursada. Bien, estamos a unos días del cierre de la entrega del TP4, habíamos comentado eso. Entre las características principales están, digamos, de la consigna, está el uso de funciones reutilizables y el uso de arreglos. Ya vimos en los ejemplos anteriores, están subidos en la página de Drive, donde están los ejemplos de las clases, están algunos ejemplos que hicimos que utilizan funciones para mostrar las pantallas y algunas otras funciones que utilizamos para hacer digamos, para reutilizar, ¿no? Por ejemplo, una función de colisión, etc. Y llegamos a ver, o corríjanme si es que llegamos a ver, algún ejemplo sí, vimos un ejemplo de usos de arreglos con cadenas de texto guardadas en arreglos, ¿sí? Vamos a ver vamos a profundizar un poquito más en el uso de arreglos y algún ejemplo más de funciones conectado con otro tema que me gustaría que pudiéramos ver hoy, que es bastante útil ya para, digamos, visto desde ahora que estamos abordando funciones, va a ser muy útil para la siguiente consigna, que es la parte ya de empezar a desarrollar aplicaciones de tipo juego, digamos, ¿no? Me quedó abierto algo acá. Bien, mientras les doy espacio a ustedes para que pregunten, si tienen alguna duda con respecto a la entrega de lo que estamos ahora terminando, se acerca el plazo para entregar, yo les
les sigo explicando algunas cositas, pero vayan pensando esto si me quieren hacer alguna consulta antes de encarar yo los temas. Insisto con algo, principalmente el objetivo de la consigna en esta etapa, este TP4, o sea, ¿qué es lo que me gustaría que priorizaran a la hora de desarrollar este ejercicio? ¿Qué es lo que buscamos nosotros, digamos, ¿no? Principalmente que alcancen dominio en el uso de funciones, o sea, comprender de manera más clara y poder aplicarla a conciencia la sintaxis en la declaración e invocación de funciones. O sea, que puedan usar funciones entendiendo a nivel conceptual y de manera clara cómo se declara una función y cómo se usa esa función, ¿sí? Y esto no solo en el punto de la sintaxis, o sea, la sintaxis, acuérdense, es la manera de escribir algo, o sea, no solamente que aprendan cómo se escribe para declarar una función y cómo se invoca la función y qué hace, sino también entender conceptualmente esta ventaja que me da este tipo de definición de estructuras. Ahora que dije estructuras, acuérdense, estructuras en el lenguaje que estamos nosotros utilizando, processing, es una palabra fundamental, una palabra clave, ¿sí? El uso de estructuras. En processing, o sea, nosotros estamos aprendiendo processing porque es un lenguaje estructurado o estructural que su desarrollo, digamos, la escritura de nuestro código está basado en estructuras. A diferencia de otros programas, esto por ahí nunca lo habíamos mencionado, a diferencia de otros lenguajes, otros paradigmas de la programación, que son más tradicionales, más, digamos, de los primeros principalmente, donde la programación es secuencial, o sea, una línea atrás de la otra, en algunos lenguajes incluso con número de línea, ahí si ven un poquito, se ponía 10, CLS por ejemplo para borrar la pantalla, 20, no me acuerdo nada de esto, for, 30, no, vamos a poner 20, igual 5, no sé, una cosa así. Una serie de líneas, una atrás de la otra, y si yo quería repetir un procedimiento, tenía que poner go to a tal línea. Ahora nosotros estamos utilizando el uso de estructuras que llevan su nombre. Las que vimos principalmente son la setup y draw, que son estructuras que están asociadas a eventos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, el concepto de estructura asociado a las llaves. Y lo que vimos nosotros ahora es void mi función, que nos da la posibilidad de declarar una estructura con nuestro propio nombre, ¿sí? El tema que sigue va a ser ver esta cuestión de estructuras un poquito más en profundidad y con otras ventajas, otras características, otra potencialidad. Bueno, en esta consigna el eje fundamental es que entendamos el uso de estructuras, comprendido ahora con nombre, o sea, declaradas con un nombre propio, como el uso de las declaraciones de las funciones, y poder entender cómo podemos vincular esas estructuras, principalmente desde eventos principales de la aplicación, como el setup y el draw, y otros eventos de usuario, como mousePressed, keyPressed, y desde esas estructuras base o básicas, o de plataforma, digamos, de los eventos de aplicación, que son esas estructuras principales, ir invocando otras estructuras que resuelven diferentes funcionalidades como dibujar algo u obtener un dato, o sea, hacer cálculos, ¿sí? Y a la par de esto también abordamos el tema de arreglos, que podamos entender, digamos, el objetivo es que también incorporen la noción de un espacio en memoria que me permite almacenar un conjunto de datos, ¿sí? O sea, una variable
que apunta a memoria, en lugar de guardar un dato solo, que me permita guardar una serie de datos. En el foro, bueno, hay un temita acá con las pantallas resizable o reajustables, que ahora lo voy a repasar también. No es tan prioritario, pero sí está bueno que ya lo empecemos a manejar. Pero bueno, acá Leo en el foro puso unos ejemplos que les resuelven algunos cálculos para hacer que digamos, cómo transformar nuestras coordenadas de nuestra aplicación, transformarlas digamos, hacer los cálculos para que si nuestra ventana sea grande o sea chica, sea ajustable toda la interactividad, ¿sí? Todo el dibujo y toda la interactividad. Eh, ahora podremos ver un poquito de eso. Pero bueno, lo que les decía antes, si hay alguna pregunta, eh, algo que les parece que está planteado en la consigna y yo estoy dejando pasar, sería útil si ustedes me lo hacen ver, así yo me detengo un poquito con eso y si no, bueno, seguimos viendo ejemplos de lo mismo antes de meternos ya la semana que viene con un próximo tema, ¿no? Nada, muy raro para mí no tener ningún feedback, ni de video, ni de audio, ni de chat. Así que si algún o alguna o algún alma caritativa me tira un... Ahí está, por mí no, profe. Bien, gracias Lautaro, gracias Frank. Ah, no, Frank ya había puesto. Bueno, está bien, Luciana Clara estaba en el baño, está bien, vale la aclaración. Este, no queremos ni micrófonos ni cámaras abiertas en el baño, por favor. Bueno, seguimos entonces. Ya, como les digo siempre, si hay alguna consulta puntual, o lo comentan en el chat, así vuelvo un poquito sobre eso y lo mismo si o se abre el micrófono. ¿Sí? Bueno, vamos a ver acá. Eh, gracias. Ahí está. Bueno, eh, bueno, les había mostrado en el foro de Processing, ahí está este post de Leo y están los ejemplos para bajar. Eh, voy a ver, vamos a ver este tema primero porque estaría bueno repasarlo para que todos lo manejemos en conjunto. Acuérdense, gracias. Uno de los temas que estamos manejando es esto de que las ventanas se ajusten en su tamaño, ¿sí? Entonces, hay dos maneras de abordar este tema. Ven ahí el escritorio, ven la pizarra acá, ¿no? Esta pizarrita vertical, sí. Bien. Bueno, si ustedes ya escribieron su código, por ejemplo, en 800 por 600 y pusieron un objeto ubicado por acá, esa coordenada sería más o menos 700 por 500, ¿no? Y pusieron un botón en esta región acá. Ahora, cuando la ventana se pueda agrandar o achicar, que esto es en Processing Set Resizable, esperen que por acá estaba.
Estoy en clase. ¿Qué necesitas? Bueno, fíjense que, digamos, la instrucción que vamos a manejar para esto es... ¿Dónde está? Ah, bueno, acá está el código, pero no está con el set resizable. Surface set resizable. Teníamos acá nuestro ejercicio. Si hacemos size, vamos a hacer así uno grande, 800 por 600. Sí es importante que siempre piensen en este aspecto, digamos, ¿no? El 8 a 6 es esa relación más ajustable a una pantalla, digamos, ¿no? 6 surface resizable, true, set, ¿qué estoy poniendo mal? Ah, estoy poniendo mal, perdón. Un segundo. Resizable. Ahí está. Tenía algún error de tipeo, ahí le pegué. Bueno, y con la mayúscula de la R, ¿no? Bueno, acuérdense, ponen size resizable true, o sea, entre paréntesis true, y lo que nos permite esto es generar este tipo de, de formación de la pantalla. Seguramente hay un cálculo para hacer para que se restrinja la relación, por lo menos, ¿sí? Que si tiene 800 por 600 y yo achico esto a 400, el alto quede en 300, ¿sí? Acá bueno, si mantengo Shift apretado, se cambia restringiendo la relación. Pero bueno, si dentro de esto nosotros ponemos, o en nuestra aplicación, dentro de toda esta lógica de estado, etcétera, teníamos, por ejemplo, un botón que lo vamos a dibujar como una elipse en 700 por 500. Vamos a empezar siempre con background. Y vamos a hacer esta elipse roja. Y de tamaño 60,60. Bien. Si, digamos, lo que nosotros buscaríamos es que si yo agrando o achico la pantalla, el círculo este se siga dibujando proporcionalmente en la ubicación. Hay diferentes maneras de resolver si ustedes ya tienen el código hecho de esta manera. Una de las maneras es la que, por ejemplo, la que plantea Leo, es decir, bueno, hago una función que se llame proporción, por ejemplo, y yo le voy a pasar un número y me va a devolver el número equivalente, digamos, en el tamaño. Entonces, ella no es float, no es void, sino que es float. Proporción y recibe un valor. Entonces, esta función yo le voy a pasar un número y esto que yo había puesto en 700,500 la voy a llamar así. Proporción 700 y proporción. Sería bueno por ahí algún nombre más corto, por ejemplo, prop o esc de escala. Porque como la vamos a poner en muchos espacios del código, más fácil
digamos, para poder, digamos, invocarla fácilmente en todo el desarrollo de nuestro código por todos los cálculos que nosotros podamos ir haciendo, hasta podría ser una E o una S de scale, una función de nombre bien cortito y que no sea una letra que yo use para otra cosa, ¿no? Que no sea una variable, por ejemplo. Pero la declaramos así como es. Y acuérdense, en las funciones siempre traten de incluir una referencia a lo que la función hace, ¿no? Entonces vamos a poner devuelve el valor del parámetro convertido proporcionalmente a la escala de la pantalla. Bien, entonces, lo que nosotros podemos pensar esta función, a ver, vamos a poner pensado en pantalla original de 800 por 600. Entonces, en realidad necesitaríamos, es verdad, necesitaríamos dos funciones. Una función para la dimensión en X, porque fíjense que nuestra función o nuestra ventana puede escalarse en un sentido X y en un sentido en Y. Entonces vamos a necesitar una función para la escala X, para esta, y otra función para la escala en Y. ¿Sí? Cada dimensión va a tener su recálculo de convertir su escala, ¿no? Vamos a poner dos veces una función declarada como X y otra función declarada como Y. Si la ventana tenía 800 por 600 de ancho, cuando yo la declaré inicialmente, lo que podemos hacer, cuando yo le paso un valor, ¿qué valor tengo que retornar? Y acá podemos hacer directamente retornar el cálculo que hacemos. Y lo más sencillo es decir, bueno, a ver en la pizarrita, si teníamos una ventana de 800 píxeles de ancho y teníamos un objeto que cuando lo hicimos y pusimos el valor o pensamos que tiene que, si en una ventana de 800 tiene que estar acá en 700, lo que tenemos que hacer, cuando la ventana cambie de tamaño, sería, digamos, en otra situación, si la ventana escaló a este formato y ahora tiene 500 de ancho, ¿qué valor le corresponde a lo que antes era 700? ¿Qué valor le corresponde en X para que se ajuste proporcionalmente? Entonces, eso es una regla de 3, o también podemos utilizar la función map. Donde le pasamos el valor, que es el parámetro que recibimos cuando sea invocada la función, el mínimo y el máximo. El máximo es 800, que era la escala, digamos, el valor que yo tomaba entre 0 y 800 cuando la ventana medía 800. Pero ahora lo vamos a convertir proporcionalmente entre 0 y width, que es el ancho de la ventana actual. Según haya cambiado, ese valor va a ir cambiando, ¿no? Y bueno, esto mismo se lo pasamos acá, pero el valor que, que va a retornar esta función va entre 0 y 600 y entre 0 y height. Esto se puede simplificar con una ecuación matemática. No hace falta usar mat, pero ya que estamos, repasamos un poquito de mat. Entonces, a medida que yo modifique a medida que yo vaya modificando la dimensión de la ventana, como en este caso, que ahora mediría 500, el resultado de la función me va a devolver, en lugar de 700, me va a devolver proporcionalmente otro valor que podrá ser 350 más o menos. Fíjense que ahora achico la ventana
y el botón está proporcionalmente ubicado en la misma región. Podemos utilizar el mismo criterio para el tamaño también. Si se lo agregamos al tamaño, escala en X de 60, escala en Y de 60, la función va a hacer los mismos cálculos con lo que originalmente mide 60 cuando la ventana tiene 800, va a ir encontrando nuevos valores para el ancho cuando ya no mida 800, sino que se vaya haciendo más chico, ¿sí? Esto es una opción. Yo creo que es viable. Si no, lo que pueden hacer es dejar constantes los tamaños y que las cosas se ubiquen en la región en la que les corresponda. Pero lo más simple por ahí es decir, bueno, todas mis variables de ubicación y de todas las dimensiones que yo estoy expresando, tanto para coordenadas como para tamaños, las incluyo dentro de mi propia función que hace ese cálculo. Y acá Luciano me pregunta, y que tiene que ver, ¿sí? Profe, para medir la colisión del botón cuando se rescala la pantalla, lo mismo. A ver si tengo a mano... si tengo a mano la función que ya teníamos de colisión. Un segundo. Yo había hecho una aplicación que tenía en una pestaña una función de colisión de botón regular, rectangular, center mode, ¿no? Era una función que me evaluaba la colisión dentro de una coordenada. Por ejemplo, si esta función me la llevo acá a este ejemplo que estamos viendo, que se llama, le vamos a poner, lo guardo con la fecha de hoy, voy a agregar una pestaña, voy a organizar ahora un poquito el código. Funciones comunes. A la pregunta de Luciano, sí, cambiaría un poquito el código, ahí lo vamos a ver. En realidad, la función va a quedar igual. Colisión, botón rectangular, center mode. Necesitamos la función de botón circular, no la vi ahí a la mano, lo voy a escribir ahora rapidito. Habíamos hecho, ¿se acuerdan? Una función que evaluaba si el mouse estaba dentro de una superficie rectangular. Siempre acuérdense, tenemos dos posibles casos o dos maneras de evaluar colisión. Si el mouse está dentro de una superficie rectangular o dentro de una superficie circular. Cuando es rectangular, repaso cortito, que esté a la derecha del borde izquierdo, a la izquierda del borde derecho, abajo del borde de arriba y arriba del borde de abajo. ¿Sí? Si se cumplen esas 4 condiciones, el mouse está adentro de una superficie rectangular, que es esta función que declaramos acá. Yo le paso las coordenadas en X, en Y, en este caso del centro del cuadrado, y su ancho y su alto, y me servía para encontrar esos valores y decir, bueno, el mouse está dentro de esa superficie rectangular. Y el otro caso es, bueno, si eso se cumple, devuelve verdadero esta función. El otro caso era, vamos a declararla rápidamente, una función boolean que devuelve colisión mouse superficie circular. ¿Qué necesitamos para saber si el mouse está, qué datos necesitamos para evaluar el mouse en una superficie circular? La coordenada del centro, con 2 variables, y el radio.
Ponemos así. Y vamos a aclararlo en la declaración de la función. Fíjense, un comentario doble barra, pongo digamos, devuelve, vamos a poner true, false, si el mouse está dentro de una superficie en esa coordenada y radio. Y podemos hacer directamente, ya que vamos manejando más el concepto de this, etcétera. Ahí pasaste un código, Luciano, ese es para rect. Mouse X 800. ¿En qué cambia? Me estás preguntando ahí. Capaz, Luciano, ahora vuelvo un poquito por ahí. Voy a terminar de escribir acá la colisión superficie circular. Va a devolver. Fíjense que yo puedo directamente devolver lo que voy a poner acá entre paréntesis. O sea, en vez de hacer un if, vamos a hacer un if. Después les explico cómo se puede reducir un par de líneas. Pero ¿cuál es la pregunta que vamos a hacer? Si la distancia entre mouse X, mouse Y, el radio, la coordenada hasta el centro que recibo, que son estas dos coordenadas, es menor al radio, entonces hay colisión, return true. Si no, sería, obviamente, no hay colisión, return false. Bien, algo me está faltando por acá. O acá. Me llama la atención, tengo acá, falta una llave de cierre. Debe ser acá. ¿No? Que ya falta una llave de cierre. Una coma acá. Bueno, fíjense que me marcaba acá un error la llave de cierre. El error, aprovecho lo marco. Lo marcaba por acá y era que me faltaba una coma por acá. Esto es porque Processing, cuando trata de interpretar el lenguaje, no puede parsear, o sea, no puede entender la estructura del código, pero porque tiene algo raro más adelante. Entonces, aunque el error lo marque acá, fíjense de revisar todo el tipeo del código en el resto de la aplicación también, ¿no? Y ahí tenemos nuestra función de superficie rectangular y superficie circular. La función no va a cambiar. ¿Qué va a cambiar, digamos? Fíjense, vamos al evento mouse preset para ver si hacemos algo. O el mouse preset. Y podemos poner, cuando hacemos clic, vamos a cambiar un dato, bueno, vamos a escribir abajo en la consola, ¿no? Cuando hacemos clic, sí, colisión, botón, superficie, circular,
es el nombre de la función, es un poquito larga la función y es muy probable en ese caso que tengamos error de tipeo o de escritura, me estaba faltando colisión mouse superficie circular. Y acá es donde tenemos que, digamos, estamos invocando la función que está declarada para evaluar la coordenada del mouse contra una coordenada x, y su radio. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es pasarle los datos convertidos con la función de conversión. Tenemos un problemita acá, ahora me estoy dando cuenta, pero le vamos a pasar el radio 60. Entonces, estos tres valores de coordenadas se los estamos pasando. Acá está, le estamos pasando lo que originalmente era 700,500, de la misma manera que dibujábamos. Siempre acuérdense que tenemos como una situación de dibujo y una situación de interactividad, o sea, como una capa, un evento, el evento draw para dibujar, y otro evento, el mouse preset, que tiene la parte de interactividad y tiene que empatarse la capa de dibujo, o sea, todo lo que yo dibujo tiene que empatarse con las coordenadas con las que evalúo la interactividad. Entonces, si esto lo dibujo en 700 por 500, pero convertido con mi función proporcionalmente a la variación de la ventana, acá lo mismo. Lo convierto con la función y lo convierto con la función, entonces le estoy pasando la misma coordenada. Y el radio es el único problemita que tenemos, que el radio ya vimos que, bueno, ahora no está en ejecución la aplicación. Como estamos cambiando el tamaño también, fue acá. Como también estamos cambiando el tamaño de la ventana, pero no en sentido proporcional, ¿cuál es el radio de esta figura? Esta figura acá tiene dos radios diferentes, un radio horizontal y un radio vertical porque está aplastada. Bueno, no es tan fácil y no lo podemos hacer con dist, no podemos evaluar una colisión, o sea, esta colisión va a estar evaluada como circular, ¿sí? Aunque el dibujo sea ovalado, yo tengo que elegir uno de los dos radios para pasársela a mi función. Eso es lo único que va a cambiar un poquito. Pero bueno, ahí vamos a poner que si es verdadero, print ln clic en botón. Bien, esto, fíjense que hago clic acá afuera, no pasa nada y cuando se cumple la condición se imprime clic en botón. Yo cambio la escala de la ventana y sigue funcionando en la misma ubicación. Acá esto es lo que les digo, yo fíjense que puedo clicar afuera y todavía me da clic en botón aunque haga clic afuera. O puede pasar a la inversa, que hago clic acá, abajo, y no hace clic en este punto porque en realidad le estoy pasando 60 de radio, le estoy pasando su radio horizontal, ¿sí? Pero bueno, en este sentido vamos a pensar que la ventana se acomoda proporcionalmente. Bien, esto es una toma de partida para decir, bueno, tengo dos funciones, esto yo también los voy a subir en los ejemplos de clase, o sea, tengo la función escala x, escala y, las voy a poner dentro de funciones comunes, las pueden incorporar en su código de esta manera, las copian y pegan, y ya están documentadas, digamos, y todo, y devuelven proporcionalmente el valor con el tamaño original de la pantalla. Si ustedes hacen una pantalla de 1024 por 768, acá, 768, y el botón se dibujaba en 820 por 500, por ejemplo, bueno, estos valores, que también se tienen que poner acá,
Lo único que va a cambiar es acá, dentro de la función, lo que era originalmente el tamaño de la ventana. Si no era 800 por 600, entonces tenía que poner acá 1024, ahora ha cambiado de 0 a width, y 768 de 0 a height. O sea, lo único que tienen que procurar es que este valor que ponen acá y acá se correspondan con los que tienen originalmente cuando escribieron la pantalla, la ventana. Preguntas sobre esto. Voy a dejar esto como estaba, en 800 por 600. ¿No hay preguntas? Bueno, voy a ver lo que decía Luciano. Ahora, ¿qué pasa que perdí mi mouse preset? Algo pasó. Algo raro pasó. Ahí perdí el código del mouse preset. Esperen que se rompió acá el código de lo que tenía escrito. 800, 600. Escala, colisión. Bien. Sí, pero perdí lo del mouse. Y llego a un punto acá del código y me empuja para arriba. Voy a tener que cerrar y abrir Process. Se mareó el IDE. Bien. ¿Qué preguntaba Luciano? Perdón. Vos preguntabas, pasaste acá este código. Está en, por ejemplo. Ahí ahora pego. Luciano pasó en el chat. Esperen a ver si puedo traer lo que teníamos hecho recién. Esto queda en 800 por 600. A ver si está funcionando bien. 700. Bien. Bien, ahí este quedó andando bien. ¿Sí? Este lo guardo así. Y Luciano pasó este código. Supónganse que, como en el caso de él tomaba de su ejercicio, lo escribió así. Lo que faltaría es que me digas, Luciano, es, digamos, él tenía una aplicación que tendría un botón rectangular en esta zona, ¿sí? Y comparaba de esta manera: 518 menos 175, 518 más 175, o sea, evidentemente una zona rectangular ubicada en 518 con 175 para cada lado. Vamos a hacer acá voy a ir pasando un poquito esto con dibujo. Bien. En 518, 665 está muy bien escrito de esta manera, ¿no? Es decir, fíjense, esta es la coordenada. Yo me di cuenta rápidamente que los botones, dice, los puse mal. Tendría que usar width, más width y height. Está bien, está bueno si ustedes van yendo más hacia usar las propiedades width y height o variables de entorno y piensan todo proporcionalmente, ¿no?
Más si es el centro o el borde derecho o el borde izquierdo, utilicen eso. Pero si encontraron una coordenada en este punto, ¿no? Y así como está escrito está muy bien, porque yo me doy cuenta, está en 518,665, 175 para acá, 175 para el otro lado y 25 para arriba, 25 para abajo. Y me da, digamos, está evaluando esa superficie rectangular. En tu caso, si por ejemplo dentro de tu código ya tenías escrito así, faltarían dos cosas. Primero, que esté incluida esta función de escala X, escala Y en alguna parte del código, ¿no? O sea, puede ser alguna pestaña que tenga las funciones, entonces se van a incluir. Y por otro lado, lo que nos falta a nosotros saber es qué valores le corresponde acá a tu función. O sea, si era 800 por 600, te queda así. Si, digamos, este botoncito que está dibujado acá, dentro de la ventana grande, ¿dónde estaba? ¿Era una ventana de 800 por 600? ¿O era 1024? ¿Te acordás ahora cuánto era? 1024. Bueno, si estos valores que vos pasaste acá estaban en 1024, tendrías que cambiar esto a 1024 y 768 acá, en la declaración de la función. Entonces, de ahí en adelante, siempre que uses la función, se va a calcular a ese valor, esa escala original que habías pensado, ¿no? Vamos a hacer ahora que esto tenía un size de 800 por 600 para manejar el mismo criterio que estamos manejando hasta ahora. 800 por 600, ¿sí? Y estas eran las evaluaciones de coordenadas. Lo más sencillo acá es decir, bueno, este cálculo me va a dar un número, un valor numérico. Bueno, ese cálculo lo convierto con escala X. O sea, el resultado directamente, no convierto este dato y este dato. Directamente el resultado de la resta ya lo puedo pasar como parámetro. Lo mismo acá. O sea, estos dos en X, voy a hacer un salto de línea para que se pueda ver todo el código. Y Mausit lo mismo, comparado pero convertido con escala Y. Así quedaría tu código convertido en el caso de Luciano, ya que pasó él la consulta. Y tendrían que ir, digamos, mechando esta función, que en vez de pasar el número directamente, yo le paso el número dentro de un parámetro de mi función. Ya la función se encarga de hacer el cálculo de conversión de escala. Y es un buen ejemplo de aplicar funciones reutilizables, porque yo las declaré acá y la invoco a lo largo del código. Y no tengo que estar poniendo en todo el código map tal cosa, si después pasé a otra dimensión de ventana, ir a cambiar por todos lados, donde decía 800 poner 1024. Todo ese 800 y 1024 está acá. Una cosita más para hacer esto en un sentido hasta más casi automático. Este 800 y este 600 podrían ser dos variables globales que reciben el valor cuando arranca la aplicación, y si después cambian, yo ya me acuerdo cuánto era al principio. Pero como esto lo van a poner específicamente para su código, ya lo usan así. Sí, tengo para subir el código, no este, sino este. A ver si... Yo después igual voy a subir todo. Ahora voy a hacer un intento de... Como este me quedó en dos ejercicios, voy a tratar de subir este solo ahora. Desde acá creo que puedo. A ver. Compartir. No, había un enviar o algo así. Ay, el otro día lo vi, ahora no lo encuentro. Archivo.
No, bueno. Lo voy a pegar en el Notepad. No, a ver, déjenme avanzar. Ahora trato de pasarles este. Si hay alguna manera, pasárselos a todos. No acá, no por acá. Compartir. No, voy a apagar el video. No. Porque en Notepad no puedo pasar. Después los subo todos a la carpeta de Drive, donde están, ¿sí? Así avanzo ahora. Si no, tendría que. Si alguno me pasa el link que estamos usando en Notepad, ¿se acuerdan? Del board. A ver. Board.com3. A ver si los paso. Ahí voy a pegar el código de lo que hicimos recién. Las funciones comunes. Fíjense que ahí pegué la escala X, escala Y, y las dos funciones de colisiones, circular y rectangular. Y les voy a pegar el programa principal, digamos, ¿no? Ahí está. Voy a poner lo siguiente. Puede estar en una pestaña funciones comunes.pd. Bien, ahí tienen el link para verlo ahora ya si quieren. Lo van viendo. Esperen que me cambie el color. Quedó muy fuerte. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Podemos hacer una pausa de 2, 3 minutos, 5 minutos? Eh, Había alguno que almorzaba a estas horas, creo. No, hacemos una pausa de 5 minutos. Yo me caliento algo acá para tomar. Pongo en pausa la grabación. Y seguimos ahora con algunos temitas más. Seguiremos 40 minutos más después, ¿sí? Pero paramos ahora hasta 3 y 8 a más tardar. En 8 minutos a más tardar, seguimos. Bien, seguimos. Eh, quiero eh, abordar digamos, encarar otro tema. No sé si alguien pensó alguna consulta más. Así, vieron que a veces como alguna cuestión específica como la que comentaba, creo que era Luciano, en su código, cómo usar esta función, eso es lo que a ustedes más les rinden, digamos, ¿no? En esta instancia, es decir, tengo hecho esto, pero ¿cómo lo conecto con esto? Bueno, a veces es algo que si tenemos el código ahí a la mano, yo les puedo tirar una punta enseguida, digamos, ¿no? Porque por ahí están entendiendo los temas, pero falta, voy a ver, quedé sin video. ¿Me escuchan bien? Sí se escucha y el video les llega bien porque yo me parece que me quedé congelado en la cámara, pero voy a hacer una maniobra acá. Bueno, ahí va, ahí está. Eh,
Bueno, seguimos. Quiero eh, mostrarles una situación, otra posible, digamos, implementación de funciones. Avísenme si tienen algún inconveniente con el video porque se está... Ah, pero no se ve. ¿El escritorio lo ven? Eh, bueno, ven el escritorio, no ven la cámara. Vamos a hacer una cosita acá. Bueno, creo que ahí deberíamos estar operativos de nuevo, con cámara y con mic. ¿Se sigue viendo el escritorio? Sí. Bien. Bueno, quiero mostrarles eh, un tipo de manejo de coordenadas para conectarlo también con lo que venimos viendo de variables. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a ver variables, las variables nos permiten controlar el estado o las propiedades de la aplicación? O sea, no, el principal estado, o digamos, estado que estamos controlando, las propiedades, la principal propiedad que nosotros controlamos para este tipo de aplicaciones es el estado de la aplicación. Nos sirve para saber en qué pantalla estamos, digamos, ¿no? Si es pantalla 1, pantalla 2, pantalla de inicio, etcétera, ¿no? Y con esa variable podemos saber en qué determinado estado estamos. También, y otro uso importante que usamos, era en el transcurso del tiempo, ¿sí? Si esto fuera el tiempo y estos fueran los fotogramas en el transcurso del tiempo, o sea, esto podría ser el segundo 0 de la aplicación, el segundo 1, el segundo 2, etcétera. Lo que son estas rayitas son las veces que se dispara el evento draw en cada segundo, ¿no? Una variable también nos permite contar cuántos fotogramas queremos mostrar algo, ¿sí? Cuando queremos que un estado cambie por el transcurso del tiempo o queremos evaluar, sí, básicamente eso, si se apretó clic o no en tanto tiempo, para eso contamos, en cualquier fotograma ponemos en cero un contador y en el evento del fotograma vamos aumentándole 1, o sea, contador más, podemos ir contando cuántos fotogramas van pasando. Y si esa variable contador llega a 120, quiere decir que desde que lo puse en 0 hasta 120 pasaron 2 segundos. ¿Sí? Es una manera de contar el transcurso del tiempo. Esto es uno de los usos de variables. Y otro uso bastante importante es para desplazar objetos, digamos, no solo antes que desplazar, digamos, poder dibujar objetos en la pantalla, en alguna determinada posición. Vamos a dibujar un cuadradito. Vamos a hacer esto, como si fuera un autito visto desde arriba, digamos, ¿no? Una cosa así. Yo puedo dibujar este objeto en la pantalla acá, y eso ya necesito dos variables de ubicación, ¿sí? Si lo ubico en esta posición es una dimensión en X, una dimensión en Y. En realidad siempre también acostúmbrense a pensar las dimensiones expresadas sobre el origen, digamos, ¿no? Sobre el eje 0. Este es el valor en X, acá, y este es el valor en Y de este objeto. El resultado de esta dimensión y de esta dimensión me da esta coordenada en esa posición, ¿sí? Eso por un lado. Me permite, digamos, como encontrar una posición de un objeto. Yo voy a hacer un ejemplo chiquito, digamos, de esto. Es parecido a cositas que ya hicimos.
Pero seguimos repasando esto de cómo puedo conservar en variables lo que respecta a la ubicación de este objeto. ¿Cuántas variables necesito para ubicar ese objeto en la pantalla? ¿Quién arriesga? Mientras tanto voy escribiendo un poquito más de código. ¿Cuántas variables necesito para ubicar ese objeto? Pregunta Lautaro eso. Como, digamos, si es una coordenada de 2 dimensiones, necesitamos por lo menos dos variables. Entonces la vamos a pensar así, como x e y. Eso por un lado. Con eso ya tendríamos, si vamos a nuestra ventanita, digamos, de aplicación, vamos a hacerla de 600 por 400, pensando que después se puede agrandar, por ejemplo. Y siempre que, digamos, por ejemplo, en este caso yo empiezo código que es este estado de la aplicación, dibujando, pero esto para ahorrarme toda la lógica de estados en lo que respecta a este ejemplo, ¿no? Ahora, tenemos dos variables x e y, vamos a darle valores iniciales a x, vamos a ponerle width dividido 2 y la g dividido 2. Fíjense que esto tiene que ver con iniciar o inicializar, digamos, ¿no? Las variables. Entonces me lo voy a llevar y voy a hacer un conjunto de funciones para digamos, cambiar o administrar las variables. Vamos a poner funciones, ahora vemos el nombre. Y voy a tener una función void inicializar. Bueno, inicializar, cuando quiero que esto arranque, entre otras cuestiones, lo que hace es darle valores iniciales a las variables. Le da valores o le asigna valores iniciales a las variables. Entonces tengo un x, o sea, le asigno un valor a x, le asigno un valor a y. Más funciones que tengan que ver con resolver esto que yo estoy planteando como un comportamiento, esta ventanita, ¿no? Que va a dibujar un auto, un autito ahí en ese punto. Tengo una función que inicializa las variables. ¿Qué otra función les parece que necesito, por lo menos para lo que está planteado hasta acá? Una que en realidad es bastante obvia y es tan obvia que por ahí a veces se pasa por alto, así que a ver si se dan cuenta, digamos, ¿no? Es más probable que me empiecen a tirar puntas de funciones que tienen que ver de algo que todavía no planteamos. Pero a ver, hasta ahí, ¿qué les ocurre que necesitamos para poder dibujar un autito en esas coordenadas? ¿Qué otra función necesitamos? ¿Quién arriesga? ¿Nada? ¿Nadie? ¿Nada, nada? Bueno, una de las funciones que por ahí son, digamos, las dejamos pasar por alto, pero que hacen a la funcionalidad, es justamente la función que dibuja el auto. Entonces, vamos a hacer la función que dibuja el auto. Si tuviéramos más tiempo, por ahí hasta yo les pediría a ustedes que escriban la función que dibuja el auto y la incorporamos acá. Pero la voy a hacer yo rapidito acá. Dibujar, vamos a ponerle dibujar solamente. Y lo que vamos a hacer es dibuja en las coordenadas
globales, o en las coordenadas x, y. Acá hay dos maneras. Si yo quiero dibujar un rectangulito ahí en la posición, es una opción, dibujar un rectángulo en x, y, y se estaría casi dibujando el rectángulo acá en las coordenadas, aunque en realidad se estaría dibujando un rectángulo así, ¿no? Apoyado ahí en x, y. Pero acuérdense ya empezar a pensar, es trasladar este mismo concepto de encapsulamiento, de decir, bueno, tengo una función que me resuelve todo esto, aunque la uso solo para este dibujito del auto. Ahora, lo que podemos hacer es siempre tomar este criterio, incluso encapsular el espacio de coordenadas, o sea, hacer un translate a x, y, que lo que va a hacer es, si esta es la ventana, ubicar el origen de coordenadas que ahora estaría acá, en el 0,0. Si hacemos translate x, y, hacemos translate x, translate y, estamos poniendo el 0,0 ahí. Entonces, mientras esté trasladado el origen de coordenadas a ese punto, yo puedo dibujar el rectángulo acá, dibujar el rectángulo en 0,0, porque el 0,0 está ubicado en x, y en ese momento. Siempre que hagamos translate, lo que tenemos que hacer es, antes, push matrix, y al terminar de hacer todos los dibujos, pop matrix. Acá lo vamos a dibujar el rectangulito de 80, por ahí muy grande, 70,50. Y también podemos, además de push matrix, push style. Y al final, pop style. ¿Qué me resguardo con push matrix y push style y pop style? Que si yo cambio rect mode o si cambio el fill a un moradito, a ver, vamos a hacer, no me queda cambiado para el resto de la aplicación, se cambia solo para entre los push y pop style. Bueno, acá tengo ya declaradas las funciones y mientras yo no las invoque, no estoy haciendo nada en mi ventana. Entonces, vamos a los eventos de la aplicación. En el setup hacemos, invocamos inicializar y en el draw invocamos dibujar. Ahí tenemos este rectángulo dibujado en el centro de la ventana. Podríamos dibujarle 4 rueditas para terminar de copiar esto. Entonces nos vamos a la parte del dibujo. Y así como tenemos dibujado un rectángulo en 0,0, le vamos a dibujar las otras piecitas que también son rectángulos. Ponemos fill negro. Y si hacemos una escala, digamos, fíjense que acá, como yo planteé esto en la pizarra, estoy haciendo un dibujito en la posición donde se va a dibujar, ¿no? Como ejemplo. Ahora, si nosotros hacemos una abstracción y pensamos solamente el dibujo que estamos pensando del auto, lo pensamos en 0,0 y dijimos, hacemos un rectángulo de 50 por 70. Lo hicimos 70 de ancho, 50 de alto, ¿no? Estamos dibujando este rectángulo. Este es como la carrocería del auto, o el chasis. ¿Dónde irían estos rectangulitos para dibujar uno acá, otro acá y otro acá? Una ventaja piola es que nosotros ya sabemos que esto es 0,0. Entonces, todas estas posiciones son relativas a 0,0. O sea, tiene una posición negativa y negativa para ahí, negativa y positiva para ahí,
positiva, negativa y positiva, negativa. O sea, podemos encontrar esas coordenadas relativas a 0,0. Si esto es 3, y bueno, y ahí juegan un poquito las proporciones. Si esto es 70, esto es 35, menos 35 hasta acá, y esto puede ser menos 20, ¿no? Yo esos valores los voy a encontrar rápido, los expreso acá. 27 más o menos, y de tamaño 20,10. A ver si esa ruedita que hice acá a la izquierda arriba está bien. Hago el resto. Una está en menos 27 más 27, el otro está en más 20 menos 27 y más 20 más 27. ¿Sí? Ahí hice las 4 ruedas alrededor de este vehiculito. ¿Sí? Estaría bueno hacerle alguna característica que se identifique cuál es la parte de adelante y cuál es la parte de atrás en este caso. Pero vamos a quedarnos hasta ahí. Fíjense que ahí yo pensé este objeto ubicado acá, digamos, ¿no? Ya tiene ubicado en el 0,0. Si, a ver si en el inicializar, en lugar de ponerle estos valores, yo le pusiera un random with, o sea, un random entre 0 y with y un random entre 0 y height, en el inicializar, los valores iniciales estarían siendo aleatorios, ¿no? Cada vez que arranca la aplicación, X e Y toman valores nuevos aleatorios, pero para mí siempre son X, Y, no importa qué valor sean, y en definitiva en el dibujo siempre son 0,0, ¿sí? Ahora, esto por un lado, o sea, tenemos ya dos funciones que acabamos de declarar. ¿Qué funciones? La inicializar y dibujar. Todo esto lo estamos haciendo en un nivel de aplicación que se puede entender como global, o sea, este código está a la par del setup, del draw, de todo el programa principal. Incluso estas variables acá son variables globales. Esta clase va a ser la última que utilizamos las variables como variables globales, o sea, variables que las puedo usar en el setup, en el draw, y las uso directamente en una función, ¿sí? La próxima semana vamos a empezar a meter este código, por ejemplo, que respecta a un auto, a este personaje o este elemento que estamos dibujando acá, la vamos a empezar a encapsular en otros niveles de aplicación, ¿sí? Entonces eso va a potenciar muchísimo lo que respecta, por ejemplo, a si hacemos el código de un autito y lo pensamos así, ¿no? Un objeto que se mueve en la pantalla, cuando yo quiera hacer 2, quiera hacer 5 y cada uno de un color diferente, vamos a reutilizar el mismo código cambiando en cada instancia un valor de color, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a hacer en esta instancia un último repaso entendiendo mejor el sentido de funciones. Tengo estas variables x y, tengo una función inicializar, que la tengo declarada ahí a la par, tengo la función dibujar, que es la que dibuja, y vamos a agregarle ahora sí algunas características relativas a el movimiento de esto. Habíamos visto que las variables nos permiten ubicar un objeto en el espacio, acá. Podríamos tener una variable, es más, vamos a hacer una variable ancho y alto, o sea, dos variables, ancho y alto. Esas variables, digamos, las variables también son variables flotantes, así que las puedo poner acá también, ancho, alto. Las inicializamos y le ponemos esos valores que manejamos ahora. Ancho igual 70. Alto igual 50. En realidad sería, vamos a ponerle largo y ancho. Largo 70, ancho 50.
largo y ancho. Porque serían, si lo vemos en el dibujo, el largo y el ancho. Me van siguiendo, ¿no? Con esto del dibujo, de esto que volví a evocar acá de Push Matrix, Translate, etcétera, ¿no? Cualquier cosa me pregunta. Bien. Entonces, lo único que voy a tratar ahora de incorporar es a nuestro dibujo que hacíamos translate a las coordenadas. Acá donde dibujamos la carrocería, vamos a poner carrocería, vamos a poner, en vez de 70, ponemos largo del auto y el ancho del auto. Acá el largo está ubicado en el acostado, digamos, y el ancho está ubicado en el alto. Después estas operaciones tendrían que ser menos 20, era largo dividido, podría usar mi función de escala para esto, o map, pero vamos a ponerle largo punto 3, o sea, un tercio del largo, un tercio del largo para adelante, y después 27 es casi la mitad del ancho, esto es ancho por punto 51, o sea, un poquito más de la mitad del ancho. Y los tamaños 20,10, los dejamos como 20,10. A ver si quedó ahí, sí. Estos valores, si yo cambio el ancho y el alto, el auto se tendría que ir dibujando también, más o menos de la misma manera. Ahora, hasta ahí tenemos variables para la ubicación y para su tamaño. Si necesitamos que este objeto se desplace en el tiempo, y esto es lo que quería hoy tirarles, es que necesitamos, además de una variable de ubicación, puede ser acá en este mismo, además de que una variable me esté determinando una ubicación, ¿qué quiere decir que algo se desplace en el tiempo? Que en un fotograma se dibuja acá y al siguiente fotograma se dibuja en otra coordenada y después en otra y después en otra. O sea que cada fotograma implica una nueva coordenada. El resultado es la visualización del movimiento. Si el movimiento fuera constante, yo no necesito variables porque le cambio 5, 5, 5, 5, digamos 5 píxeles a la derecha. Ahora, el movimiento por lo general no es constante, menos si es un personaje. Entonces, ¿qué quiere decir que un objeto se va a... O sea, ¿qué implica que un objeto esté dibujado acá y se mueva en una dirección? Quiere decir que al siguiente fotograma se va a desplazar en X y en Y y va a caer en este punto. Si yo realizo el mismo procedimiento, al siguiente fotograma me desplazo en X, me desplazo en Y y caigo en este punto. Me desplazo en X, me desplazo en Y caigo en este punto. El resultado es que me estoy desplazando esta distancia por cada fotograma. En definitiva, esta es la velocidad con la que me estoy desplazando. ¿Qué necesito para poder ubicar un objeto? Dos variables, porque es una ubicación de dos dimensiones. ¿Qué necesito para poder mover un objeto en dos dimensiones? O sea, que se mueva tanto en X como Y. Necesito otras dos variables que me tengan este valor. Pueden ser dos variables, o sea, si me muevo en dos dimensiones, necesito dos dimensiones para el movimiento. Tanto la distancia en X como la distancia en Y, o, algo que vamos a ver hoy, un ángulo de dirección y la distancia en la que me muevo. Esto que les acabo de decir, o sea, yo puedo ubicar, tengo dos, hasta ahora la que más manejamos es un criterio de ubicación en el espacio como un espacio cartesiano. Una dimensión en X, una dimensión en Y, me sirve para encontrar un punto. Otro espacio que se llama de coordenadas polares, o sea, otro sistema de dimensión de coordenadas polares,
me puede permitir encontrar, así como tenía un desplazamiento en X, en Y para llegar hasta acá, se basa en la expresión de un ángulo, me determina esto, y una distancia. Entonces yo también con dos dimensiones, pero la primera dimensión es un ángulo y la segunda dimensión es el valor que me desplazo. Este tipo de comportamiento es, o sea, esta manera de expresar una coordenada relativa entre un punto 0, 0 a otro punto, eh, también, digamos, es más natural a la hora de pensar el desplazamiento de los objetos. O sea, cómo nos desplazamos nosotros en el espacio. Yo no me desplazo pensando 2 píxeles para allá, o sea, 2 pasos a la derecha, 3 pasos hacia allá. O un medio paso para acá, 3/4 de paso para allá. Lo más probable es que yo me oriente en esa dirección y dé un paso hacia ahí. Así es como nosotros, como se mueven, o es la manera más intuitiva de expresar los movimientos o desplazamientos en la naturaleza o en los espacios reales, digamos, ¿no? Concretos. Entonces, si lo expresamos en coordenadas polares, lo que necesitamos entonces es una dirección y una distancia. Distancia de desplazamiento, lo voy a poner ahí, digamos, ¿no? Van a ver que esa distancia, como el fotograma es constante y cada fotograma me estoy moviendo esa distancia, esa es lo que va a determinar la velocidad. Si yo en el mismo pulso me desplazo 2 píxeles, voy a esta velocidad. Pero si en el mismo pulso me desplazo 5 píxeles, obviamente que en el movimiento voy a alcanzar mayor velocidad. Ahora, tenemos ahora dos variables más, dirección y distancia de desplazamiento, y vamos a expresarlo directamente como velocidad, vel. Vamos a simplificar los nombres de variables dir y vel. En nuestro espacio de coordenadas, como digamos expresado como coordenadas polares, lo que vamos a entender es que si esta es mi coordenada, yo me voy a desplazar en este ángulo esta distancia, donde los ángulos, y de paso vemos este concepto en los espacios como processing, los ángulos expresados, digamos, en el círculo o, digamos, sobre los espacios de ángulos dentro de los espacios informáticos, perdón, el ángulo 0 es el horizontal hacia la derecha, ¿sí? Este es el ángulo 0. Y crecen en el sentido horario. A diferencia de los tradicionales que por ahí nosotros los vemos crecer en el sentido antihorario, pero acuérdense que acá tenemos el 1 está para abajo y el -1 está para arriba, ¿sí? En los espacios informáticos las coordenadas crecen hacia abajo por lo general, el 0,0 está arriba, X crece hacia la derecha y crece hacia abajo. Este ángulo que va creciendo en este sentido, acá estaríamos en 90 grados, este de acá es 180 grados, este de acá es 180 más 90, que sería 270 grados, y acá 360 grados de vuelta. Después hay ángulos que son bastante comunes para nosotros, como 45 grados, o incluso si dividimos los 90 en 3, tenemos 30 grados, 60 grados, ¿sí? Son ángulos bastante comunes. Y después, bueno, todas las proyecciones de esas divisiones, digamos, ¿no? O sea, este ángulo de acá es 90 más 45, o 45 por 3, o sea, 90 dividido 2 por 3. Pero bueno, hasta ahora entendamos esta cosa del círculo dando la vuelta, digamos.
¿no? Les paso un tip de algo, ahora lo vamos a ver. En realidad, en los espacios de informática, nosotros los ángulos por defecto están expresados en otra notación, que son los radianes. O sea, estos números que yo puse acá son grados. Hay otro tipo de notación que son, a ver si los conocen, los radianes. Los radianes tienen que ver con que usan la proyección del radio, del círculo. Esa dimensión la utilizan como unidad para contar. O sea, proyectan el radio, perdón, lo proyectan sobre la circunferencia y van encontrando los ángulos a medida que va creciendo los radianes. Por acá va 3, 4, 5, 6 y llega la vuelta acá. Fíjense que el radio entra 1, 2, 3. ¿Y a cuánto le suena este valor que está acá, que apunta justo en radianes hacia el otro lado? Si acá vamos 1, 2, 3 y un poquito más. ¿A qué número le suena 3 y un cachito más para decir 180 grados? Es 3, algo. Y ahí ya por ahí lo van a identificar. Si alguno lo pone ahí en el chat, así de paso yo voy chequeando que me escuchan. 3.14. Perfecto. Estaría perfecto si no fuera el signo de pregunta al final, pero sí, justamente. Este punto que está acá, que nosotros en grados lo expresamos como 180, es un número bastante grande, en radianes es 3,1415 y un montón de decimales más que tienen millones de decimales, digamos. Hay un libro que tiene todos los decimales de pi. Bueno, y ya lo dije, es justamente el número pi. ¿Sí? Sobre la circunferencia, para encontrar un ángulo, yo puedo decir pi y es el equivalente a decir 180 grados. Toda la vuelta, ¿cómo doy toda la vuelta? 2pi. O sea, 2 por pi. Y después lo mismo, las cuentas equivalentes son por acá, o sea, 90 grados para abajo es pi dividido 2 y para arriba es pi dividido 2 por 3. Bueno, para nosotros no es tan intuitivo decir voy medio pi para allá o un cuarto de pi o si me quiero mover 2 grados, ¿qué número es? No sé. Para nosotros es más fácil decir 2 grados a la derecha, o sea, apenas un poquitito. Entonces nosotros vamos a utilizar como la dirección, la vamos a utilizar como, o sea, el ángulo de la dirección la vamos a expresar en grados. Y después vamos a usar funciones que convierten ese valor a grados, a radianes, perdón. Digamos, ¿dónde vamos a tener que usar la dirección y la velocidad? En otra función que vamos a declarar ahora que se llama mover. Voy, mover. O sea, la función mover es la función que se va a encargar de cambiar los valores de la posición. Vamos a poner, cambia las variables de posición. Que cambia las variables de posición según dirección y velocidad. Lo más incluso sencillo dentro de todo esto sería en el setup setear, miren que me voy a fijar, quiero mostrarles, porque lo que se puede hacer en Processing es directamente cambiar y decir que todos los ángulos yo los use en grados. Pensé que me los iba a pasar acá, a ver, porque hay como un
degrees, digamos, como modo de ángulos, digamos, ¿no? A ver acá. Radian sin tan acos. Ay, no me lo acuerdo. Bueno, si por ahí, si alguno se acuerda, lo usó alguna vez, cómo cambiar, que yo exprese todos los ángulos, los exprese en grados directamente. Vieron que las calculadoras se pueden pasar de radianes a grados, las calculadoras científicas, acá lo mismo. Podemos setear cómo queremos que se usen las variables de los ángulos. Como cambiamos el color mode, acá lo mismo, el modo de ángulos. Si, ahora si tengo tiempo después lo busco un cachito. Pero bueno, vamos acá a este punto. Si me vienen siguiendo hasta acá, nosotros ya estamos pensando que nuestro objeto que está ubicado acá se desplaza en este ángulo, que ya es un valor que ya tenemos, o sea, un ángulo que es relativo al eje horizontal, tiene su ángulo, y tenemos una distancia de desplazamiento que va a estar expresada en píxeles. Tenemos que darle valores iniciales en el setup. Tenemos el ancho, el largo, vamos a poner la dirección es igual a random 360, o sea, un valor entre 360 grados, y la velocidad igual a 3. ¿Sí? Ahora, si yo me desplazo 3 píxeles en este sentido, sobre ese ángulo, estoy ubicado acá en este punto, ¿no? Si me van siguiendo acá en la pizarra. Si estoy ubicado acá en este punto y me tengo que desplazar 3 píxeles en esa dirección, yo lo que tengo que hacer es encontrar, si este era mi valor de x, y, tengo que encontrar el nuevo valor de x, vamos a poner x1 y 1. O sea, tengo que saber cuánto me muevo en x y cuánto me muevo en y. Aunque yo tengo un ángulo y una distancia, lo que para mi espacio de coordenadas cartesianos tengo que encontrar la proyección de este ángulo en x y la proyección de este ángulo en y, para saber cuánto me muevo en x y cuánto me muevo en y. Este cuánto me muevo va a ser desplazamiento x y este valor desplazamiento y. Si esas dos cuentas yo las puedo encontrar, lo que hago es simplemente a x le aumento, que es x más igual, desplazamiento x, y ahí le sumo, o sea, y más igual, desplazamiento y. Bien, ¿cómo encuentro esta proyección de este ángulo multiplicado por 3? Con funciones de trigonometrías, y vamos acá al mover. O sea que en el mover lo que tengo que encontrar es el desplazamiento en x y el desplazamiento en y. El desplazamiento en x es la proyección de ese ángulo sobre el eje x. Para eso es la función coseno. Coseno del ángulo que yo estoy manejando. Ese ángulo es dir. ¿Sí? El resultado de ese ángulo, digamos, el resultado del coseno de ese ángulo es la proporción de ese ángulo sobre el eje x. Pero el coseno me devuelve la proyección de un ángulo de un círculo, digamos, de una, como si esta hipotenusa, digamos, este segmento midiera 1. Pero como mide 3, lo que tengo que hacer al resultado de eso, multiplicarlo por 3. ¿Por qué digo que mide 3? Mide 3 porque es el valor que le dimos a la velocidad. O sea, yo obtengo la proyección de ese ángulo sobre el eje x, lo multiplico por 3. Y lo mismo en y, pero la función que encuentra la proyección de un ángulo sobre el eje y
es seno. En los dos casos es la proyección del ángulo sobre el cateto sobre el eje que corresponde por la velocidad. El único temita que teníamos acá es que ¿por qué me marca esto acá? Acá. Lo único que tenemos acá es un tema, es que dirección está expresado, nosotros dijimos entre 0 y 360 grados, pero a la función coseno le tenemos que pasar un valor expresado en radianes. O sea, si fuera 90, tendría que ser 90, el equivalente sería pi dividido 2. Bueno, hay una función radians que convierte ese valor, se lo pasa convertido a radianes. Y acá lo mismo. Entonces, a las funciones que les pasamos ángulos, le convertimos el ángulo que está expresado en grados, se lo convertimos a radianes. Bueno, con estas dos líneas encontramos cuánto me desplazo en X y cuánto me desplazo en Y. Y lo que hago a continuación es a X sumarle el desplazamiento en X, a Y sumarle el desplazamiento en Y. O sea, este más igual, acuérdense, es lo mismo que poner X es igual a X más desplazamiento en X. Es una forma abreviada de escribir esto. A lo que tiene, agregarle el desplazamiento, la otra variable, ¿no? Bueno, esto es lo que hace el mover. Me faltaría invocar la función en cada fotograma. Y lo que vamos a hacer es mover para que cambien las variables y dibujar para que dibuje con ese nuevo valor de las variables. ¿Están listos? ¿Me siguieron hasta acá? Fíjense que esto, ahora cuando yo lo arranque, dura poco porque no tiene nada que lo limite. ¿Sí? Esa es la trayectoria, según el ángulo aleatorio. Ahí apareció por ahí abajo y se fue. Una cosita que voy a agregar ahora, le voy a agregar dos cuestiones elementales y no me voy a meter mucho, ahora no me voy a poner en la cuestión de rebote, ahora vemos, por ahí al final se los muestro rapidito y así ya tenemos una situación de objeto rebotando. Pero lo primero que le quiero incorporar a este ejemplo es, ya que tenemos la dirección, el ángulo, hacia dónde me muevo, vamos a usar ese mismo valor para, a la hora de dibujarlo. Fíjense que trasladamos el 0, 0, o sea, no por nada hicimos translate a este punto donde dibujamos el autito, acá. Porque cuando tenemos el 0 acá en este punto, además podemos rotarlo en la dirección que corresponda. Entonces, cuando se dibuje el autito, el espacio de coordenadas va a estar rotado y se va a dibujar rotado también. Y lo mismo, tenemos que convertir a radianes el ángulo que estamos manejando. Y fíjense que ahí el auto se dibuja en la orientación que se está moviendo. Voy a hacer una cosa cortita acá. Voy a sumarle un evento mouse preset. Void mouse preset. Que invoque a inicializar. Provisoriamente, digamos, ¿no? Como para que cuando yo hago clic, si lo perdí así al auto, hago clic y se dispara de nuevo el setup. Digamos, esa función que le da valores iniciales y lo rescatamos, digamos. La otra podría ser ahora resolver alguna cuestión del movimiento. Así como le sumamos la posición, ahora podemos preguntar si X es mayor a width, el tamaño de la ventana, entonces
x es igual a 0. Y así lo podemos preguntar para cada uno de los casos. Si x es menor a 0, entonces x es igual a width. O sea, si x es mayor al lado derecho de la ventana, lo paso a 0 y viceversa. Si es menor al lado 0, lo paso al lado derecho de la ventana. Si y es mayor a height, entonces y es igual a 0, y si y es menor a 0, si y es menor a 0, y es igual a height. Acá va a aparecer una cosita rara, que cuando esté mitad afuera, aparece mitad del otro lado, ¿sí? Eso se resuelve fácil para este tipo de espacios de coordenadas, es decir, bueno, si x es mayor a width más largo, que es el largo del auto, y todas las cuentas las hacemos con más o menos el largo para que se tenga que salir bastante de la ventana, y lo mismo para cada lado, digamos, ¿no? Cuando vuelve a aparecer, también lo mismo. Si se va para abajo, sea para abajo más el largo, es igual a menos largo. Y lo mismo si es menor a menos largo. ¿Sí? Entonces, la evaluación de colisión de la dimensión está preguntada más afuera, en este caso más arriba, y en este caso más a la derecha, y lo mismo acá, cuando se vaya para acá, más hacia la izquierda. Fíjense que ahí, no importa qué ángulo tenga, la velocidad es constante, porque siempre se dibuja a 3 píxeles de distancia, o sea, digo siempre a 3 píxeles porque es el valor que le pusimos en velocidad, digamos, ¿no? Si le ponemos 8 en ese inicializar, el valor es otro, ¿no? No sé cómo les llegará ahí la transmisión de esta aplicación en ejecución. Pero bueno, esto que acabamos de ver es para introducirlos en el tema de espacio de coordenadas polares, ¿sí? El sistema de coordenadas polares. A diferencia o en contraposición con el sistema de coordenadas cartesianas, que siempre, digamos, nos vemos en la situación de usar los dos, ¿sí? Tenemos un espacio de coordenadas cartesiano para la ubicación dentro de la ventana, y un espacio de coordenadas polares para saber cuánto me desplazo de donde estoy ahora. Pero siempre tengo que volver a encontrar la coordenada cartesiana para dibujar en la ventana. Por eso lo vemos con trigonometría, ¿sí? Con el seno y con el coseno. La semana que viene por ahí vamos a ver cómo hacer rebotar esto para que encontrar nuevos ángulos cuando esto se choca con algo, por ejemplo, digamos, ¿no? Pero ahora yo les subo este ejemplo y ya tienen ahí algo de comportamiento, de movimiento de un objeto, de un elemento, y ya la semana que viene empezamos a meter todo este código en una especie de declaración de clase autito, ¿sí? Algo que metemos todo el código de esto, que en este caso es un auto, que tiene su comportamiento, sus propiedades, sus variables, ya lo vemos la semana que viene. Bueno, ¿alguna pregunta antes que nos despidamos? Que quieran... me imagino que quieren cortar acá y ponerse a terminar de escribir el trabajo práctico, todavía los que no puedan, se quedan recopados con processing y se quieren poner ahora a escribir todo lo que les está explotando la cabeza de cosas para hacer, o por lo pronto ponerse un mate y despejarse, tomarse un mate y despejarse. Ninguna pregunta entonces, después de... Así yo estiro para darles chance de que pregunten, pero no más preguntas. Profe, ¿el trabajo se puede entregar hoy? Sí, yo creo que sí, ya está abierto, está abierta la entrega. Así que si las van entregando,
Por ahí hasta si puedo los reviso un poquito a ver si hay algo para ajustar. Está bueno porque por ahí ya se van sacando la duda de que el enlace está bien, etcétera. Si entregan hoy, no cambien el código hasta el día de la entrega. O sea, recién el día de la entrega bajamos todo el código, hacemos como una foto de todas las entregas en ese momento. Em, la entrega es el jueves o el domingo. El jueves 17 es la entrega. No sé en qué, creo que la publicación de la fecha dice, o sea, la actividad dice 20, creo, ¿no? El domingo, que cae 20, creo, o 21. La entrega es hasta el 17, como pueden ver acá, en la hoja de ruta, ¿sí? Entrega 17 de septiembre. Lo que puede ser es que la fecha que diga 20 es porque por ahí consideramos los que no lleguen o algo. eh, ¿Dónde dice 20? A ver si yo no lo había visto, perdón. Trabajos prácticos. ¿Dónde está? Aventura gráfica. Acá. Bueno, fíjense que esta es la fecha, ¿sí? 17 de septiembre. Pero después abajo, por ahí, acá, esto es una cuestión de una configuración de la fecha de la actividad, ¿sí? No sé por qué dice 20, ahora le voy a comentar a Leo. Lo que es probable es que nosotros manejemos, digamos, como por ahí unos días si alguno tuvo algún inconveniente, pero en realidad esta fecha, eh, acá debería ser 17 hasta última hora, o sea, sí, 17 de septiembre, y si hay entregas rezagadas, las evaluamos después y vemos cómo las tomamos como entrega fuera de término, pero tomen esta fecha. Ahora yo las voy a corregir ahora mismo, ¿sí? O sea, la fecha es 17 de septiembre como está escrito acá y está escrito en la línea de tiempo que está puesta. Pero está bien que pregunten, ¿sí? Eh, cualquier inconveniente que tengan, pregúntenla antes de la fecha límite para poder entregar igual el trabajo, ¿sí? Y van, bueno, hubiera sido esta instancia también para preguntar, pero listo, van preguntando después. Bueno, detengo la grabación a ver si